106.9 FM Radio. 106.9 FM Radio. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días. Buenos días, buenos días. Acá estamos. Qué gusto estar con todos ustedes en esta mañana. Mañana de 8 de julio. Bienvenidos. Lluvia sobre gran parte, por lo menos, de la ciudad capital. Una lluvia un poco tranquila, pero sí, siempre es complicado. Hemos visto imágenes desgarradoras del sector del departamento de La Paz, específicamente en Montelimar, donde ha habido en esa colonia, creo que es muy populosa, inundaciones bastante grandes, pero que esperamos de que las cosas vayan mejorando o que la lluvia mengüe, o lo más ideal, que las autoridades competentes en cada uno de los sectores también trabajen y prevengan todo este tipo de problemas que se están dando. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez, a primera vista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el expresidente de la República, Mauricio Funes, en esta mañana. Mauricio, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Francisco, y muy buenos días a tu apreciable audiencia, tanto en territorio nacional como en todo el mundo, especialmente los salvadoreños que viven, residen y trabajan en diferentes ciudades, estados de los Estados Unidos, Europa, incluso Asia y el resto de América Latina. Estoy a tus órdenes para tener una interesante entrevista o conversatorio sobre el tema que tú has decidido poner en agenda. Bueno, perfecto. Mauricio, usted ha compartido un interesante artículo que habla sobre la oligarquía, específicamente la derecha oligárquica necesita controlar el sistema de justicia para asegurar su hegemonía y dominación. No es una cuestión de opción, sino una necesidad. Usted lo ha escrito, es sobre el control del sistema de justicia penal, instrumento de dominación de la oligarquía, y ahí se va desglosando, el cual vamos a ir compartiendo con usted. Cuéntenos, este artículo, ¿qué habla? Bueno, este es un artículo decidí escribirlo y publicarlo tanto en mis redes sociales, particularmente en la página Mauricio Funes Sin Censura en Facebook, y lo he posteado también en la red social X, antes Twitter. Pero también el Colatino me lo publicó, por cierto, este fin de semana me lo publicó, yo se los envié a ellos y decidieron publicarlo. Y lo que motivó este artículo fundamentalmente es introducir una nueva perspectiva de análisis, sobre todo luego de las sentencias condenatorias que he debido enfrentar por 3 procesos judiciales. Según el Poder Judicial, según los jueces de sentencia que han conocido estos 3 procesos judiciales, me refiero a un caso de evasión de impuestos o defraudación al fisco bajo la modalidad evasión del pago de impuestos y rentas no declaradas. El caso Tregua, por el cual fui condenado a 14 años de prisión por los delitos de asociaciones ilícitas y incumplimiento de deberes. Y más recientemente un caso de soborno o cohecho, donde se persiguieron 2 delitos, el delito de cohecho activo o soborno y el delito de casos especiales de lavado de dinero. Ahí fui condenado a 8 años.
En mi opinión, y cualquiera puede decir, bueno, es lógico que lo diga si él es el imputado y el condenado, pero me refiero al análisis jurídico. Yo no doy una opinión antojadiza, sino es en base a un análisis jurídico. Incluso hay un tuit que, más bien un post que yo le di retweet, justamente porque me parece muy interesante, introduce una perspectiva que yo no la había considerado y que va a definir los próximos pasos a dar. Es de Berta María de León, la abogada Berta María de León, que sufre de persecución política y se encuentra asilada en México. Desde México ella publicó, a los pocos días en que se conoció la última sentencia, que las condenas no se refiere particularmente a la mía, pero obviamente que está implícita mi condena. Las condenas que se emiten, dice ella, en juicios con ausencia del imputado o del acusado son nulas porque se viola el derecho constitucional a la defensa, que deriva del artículo que establece la presunción de inocencia y que claramente reza que nadie puede ser considerado culpable de la comisión de un delito si no es luego de una sentencia condenatoria en apego a las leyes de la República y en respeto al debido proceso. Y eso es justamente lo que no se ha dado en los juicios a los que me he referido. No se ha respetado el debido proceso. El debido proceso establece que los imputados en ausencia no pueden entrar a la etapa de sentencia. Es decir, un juez de sentencia no puede emitir condena, ya sea sobreseyéndolo o absolviéndolo, o más bien absolviéndolo o condenándolo, porque sobreseer consiste justamente en eso, en absolver. Entonces, ya sea absolviéndolo o condenándolo, no puede emitir sentencia si el reo o el imputado, en este caso, puesto que yo no soy reo, en este caso yo soy imputado ausente, si no estoy presente en el juicio. Hubo una reforma en el 2022, allá por agosto del 2022, promovida por Nuevas Ideas, que tenía una clara dedicatoria y que de acuerdo a esa reforma al Código Procesal Penal, se puede celebrar audiencias de sentencia siempre y cuando haya defensa presente, aunque el imputado o el reo esté ausente. Pues bueno, en primer lugar, esa reforma no tiene carácter retroactivo porque no es una reforma de orden público, no tiene carácter retroactivo. Cuando se emite una reforma, esa reforma o esa nueva regla del juego comienza a funcionar a partir del momento de su aprobación. O sea, para todos aquellos casos que se abrieran o que debieron de haberse abierto a partir de agosto del 2022. Los casos que se iniciaron antes no pueden estar incluidos en esa reforma. Y eso lo establece claramente la ley. No tiene efecto retroactivo, solo aquellas reformas de orden público tienen efecto retroactivo. Entonces, en este caso, no es una reforma porque no fue definida así, no fue calificada así ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es una reforma que no se me aplica y por lo tanto, en la medida en que se celebraron estos juicios, sin mi presencia física en los tribunales de justicia, por razones obvias, porque estoy asilado acá en Nicaragua, si no estoy presente, esa audiencia no debió de haberse celebrado. Y por lo tanto, como bien lo establece la abogada Berta María de León, es una sentencia nula. Es una sentencia nula. ¿Quién tendría que anularla? Bueno, eso es lo que habría que establecer. Entiendo que tendría que ser la Sala de lo Penal, que es una instancia superior a el juzgado de sentencia que emitió la condena, o la Sala de lo Constitucional, que también es una instancia superior y vela por la constitucionalidad de las sentencias, y en este caso
es inconstitucional porque no puede haberse aplicable, es decir, es inaplicable. Pero no obstante, fui condenado. Y no obstante, se ha hecho amplia publicidad por parte de la Fiscalía General de la República de esas 3 condenas. Entonces, a partir de esta reflexión, vengo yo y digo, bueno, voy a escribir un artículo en el cual voy a demostrar que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico y de acuerdo a la naturaleza del Estado salvadoreño, la oligarquía, la derecha oligárquica que domina el país desde la primera mitad del siglo XIX, luego que se supera el periodo de las federaciones o de la República Federal Centroamericana y comienza la llamada por algunos historiadores como la República Cafetalera, estoy refiriendo a la segunda mitad del siglo XIX, 1850 en adelante, a la fecha, esta oligarquía, que es la que ejerce el control hegemónico del Estado, no son los presidentes, no son los políticos, es el poder económico el que está por encima del poder político, por encima del ejecutivo, por encima del legislativo y por encima del poder judicial. Así está conformado nuestro Estado, mal llamado Estado republicano y Estado democrático. Porque realmente cuando un grupo económico poderoso ejerce el control no solo de la actividad económica, sino que de las diferentes instancias del Estado, el gobierno, el ejecutivo, los gobiernos locales o municipales, la Asamblea Legislativa, el sistema de administración de justicia, el Ministerio Público, entonces no podemos hablar de una democracia y tampoco podemos hablar de una república, porque no hay repartición de poderes. Los poderes están en una misma mano y por lo tanto no puede haber o no puede existir el sistema de pesos y contrapesos porque están bajo el control de un mismo grupo de poder o de un solo grupo de poder, que en este caso es la oligarquía salvadoreña. Tanto así que si revisamos la historia, y eso es lo que menciono en el artículo, después podemos ver más detalles, si revisamos la historia, en el último cuarto del siglo XIX, particularmente poco después de la segunda mitad del siglo XIX, entre 1870 y 1880, la oligarquía promueve la promulgación de 2 leyes que son los que le dan el poder a esta oligarquía, a esta naciente oligarquía, que es la ley de extinción de ejidos y de tierras comunales, que le permite apropiarse. Ni siquiera compra las tierras, sino que se apropia de ellas y expulsa de esas tierras a sus antiguos propietarios, ejidos, campesinos, comunidades indígenas, porque son las mejores tierras para el cultivo del café. Y el café estaba en ese momento floreciendo como principal producto de agroexportación. Y luego después se comienza a crear todo un sistema, todo un andamiaje jurídico que va permitiendo que la oligarquía vaya adquiriendo cada vez más poder. Llegamos a 1931, el golpe de Estado, diciembre de 1931, el golpe de Estado que derroca al presidente liberal Araujo y entroniza al brigadier general Maximiliano Hernández Martínez hasta 1944, donde la oligarquía, porque fue la oligarquía quien lo puso, la oligarquía es el instrumento, dijéramos, de la oligarquía para seguir manteniendo el poder hasta 1944. Y hay control del aparato militar, bueno, el papel destacado que tiene el ejército en la masacre de 1932, de enero de 1932, donde se reprime brutalmente y se comete un genocidio como nunca antes se había cometido y creo que nunca antes se ha cometido hasta ahora en toda América Latina. Los números varían, unos hablan de 15, otros hablan de 20, pero los historiadores coinciden en que más o menos
unos 30.000 campesinos e indígenas fueron asesinados, literalmente asesinados, exterminados. El aparato represivo, el control del ejército, le permite a la oligarquía tener el control del país. Y es el dictador, Maximiliano Hernández Martínez, quien aprueba leyes, porque controla la Asamblea Legislativa, pone jueces, dicta sentencia, los jueces condenan al pobre pero no al rico. Y eso es lo que le llevó a Monseñor Romero a decir que la justicia en El Salvador es como la serpiente que solo muerde al descalzo, como queriendo decir, la justicia solo condena al descalzo, al pobre, nunca al rico, nunca al privilegiado. Bueno, y esto se demostró, por ejemplo, en el juicio que se le siguió a Billy Solbank, estando yo como presidente de la República, por un aviso que nosotros presentamos como gobierno, que más bien presentó el presidente de CEL en contra de la administración de CEL y de la GEO, la empresa nacional que controla la geotérmica, la producción de energía geotérmica, en tiempos de la presidencia de Paco Flores. ¿Por qué razón? Porque se cometió fraude de ley, en la medida en que se le vendieron, sin autorización de la Asamblea Legislativa, que así lo establece la ley, se le vendieron acciones a la transnacional Enel, que le permitió, a través de un proceso que se creó en ese contrato espurio que se firmó, que lo firmó el presidente de CEL, la Junta Directiva de CEL, el presidente de la GEO, Fernando Simán, fundador de y financista de El Faro, por lo menos en los años de su fundación, y la Junta Directiva de la Geotérmica Nacional. Pues a ellos los acusamos y la Fiscalía los procesó. Pero al final fueron sobreseídos definitivamente porque la Fiscalía, en arreglo con la defensa, cambiaron la tipificación del delito y los acusaron de un delito que ya había prescrito según la ley, y por lo tanto, como el delito ya había prescrito, es como que si no se hubiera cometido. O si se cometió, no había sanción legal para ellos. Y entonces fueron sobreseídos en forma definitiva. Un arreglo entre la Fiscalía de ese entonces de Luis Martínez con la defensa de Billy Solbank y de los demás imputados de la Junta Directiva de CEL y de la GEO. Ahora, ¿por qué razón? Porque Billy Sol sencillamente es, a la fecha aún, el suegro de dos importantes oligarcas del país, Roberto Crid, cabeza del grupo Crid, dueña de varias empresas, o más bien dueño de varias empresas, la Junta Directiva del grupo Crid, a la cabeza está Roberto Crid, entre ellas la empresa de aviación comercial, entre otras, con un patrimonio de más de 7.000 millones de dólares, según Forbes, y según cálculos hechos por Oxfam Internacional. Es uno de los 160 millonarios que concentran más del 90% de la riqueza nacional, del PIB nacional. Y el otro yerno de Billy Sol es Juan Tenan Ray, azucarero. Después de la muerte de Tomás Regalado Dueñas, que era el hombre del azúcar, el empresario más poderoso del azúcar, ahora lo es Juan Tenan Ray. Bueno, era su suegro el que estaba siendo condenado, entonces terminaron negociando. Tenían suficiente dinero para comprar voluntades y para comprar a la representación fiscal que estaba adscrita al caso. No sé si compraron a Luis Martínez, no me consta, pero no cabe ninguna duda que sí, al menos los fiscales fueron comprados. Entonces, teniendo el control del órgano judicial, se garantiza la impunidad de los grupos oligárquicos. Entonces, no basta con tener el control del Ejecutivo. De hecho, el Ejecutivo lo pierde la oligarquía, ya no cafetalera, puesto que esta se mutó, se transformó y ahora estamos hablando de una oligarquía financiera y de servicios, con inversiones no solo en El Salvador, sino que
fuera de El Salvador, en Centroamérica, Colombia, México, República Dominicana y otros países. Pues bien, 20 años de gobierno de Arena al servicio de esta oligarquía. 20 años en que esta oligarquía recupera el control del Ejecutivo con la elección de Freddy Cristiani en 1989 e inicia el gobierno todo un proceso de implantación del neoliberalismo en el país a través fundamentalmente de las privatizaciones. Cristiani privatiza la banca nacional, que había sido nacionalizada por la primera junta de gobierno, luego el golpe militar de 1979, del 18 de octubre, o del 15 de octubre, perdón, de 1979. Cristiani lo primero que hace dentro de su programa de ajuste estructural, su programa económico, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, fue privatizar la banca y el comercio exterior. Primero. Segundo, es decir, los ingenios vuelven a hacer, en el caso del comercio exterior, los ingenios y los beneficios de café vuelven a ser propiedad de privados. Y la banca también. La banca es comprada por privados. Y curiosamente, uno de los compradores de esta banca es el propio Félix Cristiani, que es la cabeza de un grupo oligárquico desde entonces a la fecha. Y fue más bien en la compra de este banco, el Banco Cucatlán, lo que le permitió ponerse a la cabeza de su grupo empresarial. Calderón Sol, ¿qué es lo que hace? Privatiza las telecomunicaciones, la producción de energía térmica y el sistema de distribución de energía. ¿Qué es lo que hace Paco Flores? Privatiza el sistema de pensiones. ¿Saca privatizó algo? No, pero bajo la figura de concesiones, en el fondo había una privatización disfrazada. Si recuerdan, Paco Flores intentó privatizar el Seguro Social, modificando la ley del Seguro Social. Y la que estaba como responsable de ese proceso era la directora del Seguro Social, Ana Dilma de Escobar, la que luego fue después vicepresidenta de Tony Saca. Pero la lucha social, sobre todo el movimiento de médicos y personal de salud que laboraba en el Seguro Social, las famosas marchas blancas, impidieron ese proceso de privatización. No hubo condiciones políticas para llevarlo a cabo. Pero Tony Saca, ¿qué fue lo que hizo? No lo privatizó, pero le entregó a las principales empresas de la industria farmacéutica nacional los negocios o el negocio de los medicamentos que compraba tanto el Seguro Social como el sistema público, los hospitales públicos del país. Entonces, una concesión disfrazada, o más bien una privatización disfrazada de concesión. Y también concesionó otros servicios, no solo la venta de medicamentos, sino que también concesionó otros servicios. Es decir, la oligarquía durante Saca utilizó la presidencia para hacer o para tomar control de los principales negocios del Estado. Eso tuvo un punto de inflexión y se creó, se rompió con el primer gobierno del FMLN luego que Arena pierde las elecciones. Entonces todo el mundo dice, bueno, Arena perdió las elecciones, sí, pero no perdió el control del Estado, porque seguía controlando la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. Y desde el órgano legislativo y el órgano judicial frenó el proyecto de reformas económicas y sociales que nosotros habíamos diseñado y que de haber tenido el control nosotros de la Asamblea Legislativa y del órgano judicial, pues entonces ese programa de reformas se hubiera llevado a cabo. Se hubiera llevado a cabo. Ahora estamos en una época en la cual la oligarquía ha recuperado nuevamente el control del Ejecutivo, no porque su candidato en el 2019 haya sido miembro de esta oligarquía, Nayib Bukele, pero sí se creó una alianza o un acuerdo de no tocarlos a pesar de todo lo que se dijo durante la campaña, que se iba a desmontar
el poder de la oligarquía, los llamados por él poderes fácticos. A pesar de eso, en sus primeros 5 años o en los 5 años de su primer periodo gubernamental, la oligarquía no ha sido tocada en este país. Y si ustedes se fijan, la oligarquía tampoco ha criticado al gobierno Nayib Bukele. Al contrario, en el tema económico trabajan de la mano. Pero bien, ¿qué es lo que le permitió a la oligarquía ejercer este poder y mantenerse el poder? El control de la Asamblea, que nunca lo ha perdido, y el control del órgano judicial, que tampoco lo ha perdido y lo sigue manteniendo a la fecha. Perdón, que todavía no me compongo de la influenza que adquirí hace como 2 semanas. Pero bien, eso es lo que planteo justamente en el artículo. Y doy ejemplos y hago referencias históricas. Esa es la naturaleza del artículo. Por eso el título. La oligarquía, para perpetuarse en el poder, en el fondo lo que estoy diciendo, necesita no solo controlar el Ejecutivo, no es suficiente. Tiene que controlar, además, la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. ¿Cómo lo controla? Bueno, controlando a los jueces de la República y a las sentencias que emiten los jueces, tanto a nivel penal como a nivel civil o mercantil. Controla la sala de lo contencioso administrativo, que es la que dirime conflictos entre el Estado y los privados, sean nacionales o internacionales, o sean nacionales o extranjeros. Controla la sala de lo constitucional, que es la que puede declarar inconstitucional una ley y mandarla al cesto de la basura. Entonces controla el control constitucional. Vean ustedes, qué paradójico. Termina controlando aquel órgano que ejerce por definición el control constitucional. Entonces, ¿quién manda en el país y quién gobierna en el país? Lo sigue haciendo la oligarquía. Solo un breve lapso de 2 periodos presidenciales, más en el primero que en el segundo, no controlaba el Ejecutivo y por eso es que no pudo hacerse de los negocios del Estado. Pero controlaba la Asamblea, entonces podía frenar cualquier iniciativa de ley a través de la cual nosotros podíamos cambiar las reglas del juego. Por ejemplo, el caso de la reforma tributaria. Seguimos teniendo un sistema tributario regresivo que carga la mayor parte de la fiscalidad en las personas de menores ingresos. Seguimos teniendo ese sistema. Nosotros hicimos intentos, por ejemplo, un intento que hicimos fue de volver a poner el impuesto al patrimonio que fue derogado por Cristiani en 1989, cuando tenía Cristiani el control de la Asamblea Legislativa con Arena, porque tenía mayoría. El impuesto al patrimonio lo puso Napoleón Duarte, pero fue derogado 5 años después, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las sucesiones y herencias, pero fue derogado después por la Asamblea Legislativa. Nosotros intentamos introducirlo, pero no lográbamos correlación. Si solo teníamos, en mis 5 años de gobierno, teníamos en el primer periodo, 2009-2012, teníamos 34 diputados. Y luego del 2012 al 2014, al 2015, que fueron las elecciones ya con un año de gobierno Sánchez Terén, el FMLN solo tenía 32 diputados. Y luego, del 2015 al 2018, bajó a 30 diputados y del 2018, más bien, bajó a 28 diputados y del 2018 hasta el 2021, menos diputados y bueno, ya el resto de la historia la conocemos, pues a partir del 2021 solo ganó 4 diputados y hoy en estas pasadas elecciones no ganó ninguno. Entonces, ¿quién pone las reglas del juego? La oligarquía, que sigue controlando las decisiones legislativas. Y son, de acuerdo a la reforma constitucional de 1983, son los diputados con mayoría calificada los que nombran a los magistrados y son los magistrados los que
nombran a los jueces de la República y a los integrantes de las diferentes cámaras y salas. Entonces, tienen pleno control. Y eso les permite actuar con impunidad, con exceso, con abusos, violando el debido proceso, como es el caso mío, que se ha violado el debido proceso, se ha negado el derecho a defensa. Se me nombró un defensor en uno de los procesos, en el proceso Tregua. Se nombró un defensor que nunca tomó contacto conmigo. El juez nombró un defensor, se lo pidió a la Procuraduría General de la República, probablemente previendo de que se iba a impugnar ese juicio y se iba a impugnar la sentencia condenatoria que ya estaba planificada. Nombró un defensor. Pero ese defensor nunca tomó contacto conmigo. No construyó una estrategia de defensa. Mis argumentos no estuvieron presentes en el juicio. Y entonces, ¿de qué sirve nombrar un defensor que no representa al imputado? Hay una clara violación al derecho a la defensa. Y no obstante, fui condenado. Y esos son los famosos 28 años de los que hablan algunos medios de comunicación y a los que se refiere la gente de Nuevas Ideas. 28 años. 6 años por el caso de defraudación al fisco o evasión de impuestos, 14 años por el caso Tregua y los últimos 8 años que se conocieron hace como 3 semanas, esa sentencia se conoció hace como 3 semanas por cohecho o soborno y casos especiales de lavado de dinero. Bueno, me quedo en este punto por si acaso tenés preguntas o el público tiene preguntas. Claro, Mauricio. ¿Por qué se le pide a la oligarquía? Yo entiendo, he visto, de que los gobiernos de izquierda están en contra de esto, de que el poder, el dinero esté en pocas manos. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es como cuando dicen gente de izquierda que intervenga Estados Unidos, cuando siempre han estado en contra de ellos y hoy se les está pidiendo. O sea, no sé si me comprende. Sí, pero a ver, bueno, hay izquierda de izquierdas. Sí. Eso en primer lugar. El pensamiento de la izquierda, y no solo en El Salvador, en el mundo entero, no es homogéneo. No es lo mismo la izquierda salvadoreña que la izquierda mexicana, o que la izquierda colombiana, o la izquierda chilena, o la izquierda venezolana, o la izquierda nicaragüense. Esto solo por hablar de América Latina. Ya no digamos que la izquierda española, la izquierda francesa, la izquierda alemana, en fin. Entonces hay izquierda de izquierdas. En el caso de El Salvador, la izquierda salvadoreña, que está representada por el FMLN, por lo menos lo estuvo hasta hace poco, que entró en su debacle electoral, que ese es otro tema que sería bueno que lo abordáramos acá en la medida de lo posible, especialmente porque las elecciones internas son ya este domingo que viene, el domingo 14. Y ahí se renueva todo el liderazgo del FMLN, desde el secretario general y la Secretaría General Adjunta, pasando por 2 secretarías más que son las que se eligen, que es la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. Entiendo que las otras secretarías las nombra la Comisión Política, los miembros de la Comisión Política. Y además se eligen los miembros del Consejo Nacional y los convencionistas, que es la máxima autoridad del FMLN. Bueno, uno de los candidatos, el Chino Flores, ha dicho de que va a renovar completamente el liderazgo del FMLN porque está empecinado en construir un partido sólido, fuerte, coherente, que recupere lo que podemos llamar, él no lo define así, pero lo que se puede llamar como los años de gloria del FMLN, donde llegó a tener una importante bancada legislativa, llegó a controlar el Ejecutivo en 2 periodos y llegó a tener una importante cantidad de gobiernos municipales. Pero bueno, el FMLN, por lo menos en mi gobierno, nunca estuvo a favor de la injerencia
norteamericana, ¿no? Cuando hacía solicitudes a la OEA, al sistema interamericano, lo hacía como parte, como miembro de la OEA. El Salvador forma parte del sistema interamericano representado por la OEA y tiene embajador ante la OEA. Entonces, el FMLN solicitaba la intervención de la OEA para dirimir asuntos internos en el entendido que no solo está Estados Unidos, sino que están otros países que pueden ejercer contrapeso en la decisión o en las resoluciones finales que tome la OEA. Y lo mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual, ahí no solo hay representación de Estados Unidos, ahí hay representación de todos los países. Entonces, por eso es que se recurre. Cuando en mi gobierno al menos se solicitaba la intervención de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué yo tenía que negociar con los Estados Unidos? Porque hubo negociación con la Secretaría de Estado, con la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Bueno, porque somos un país donde la mayor parte de su comercio está en Estados Unidos, o lo tenemos con Estados Unidos en virtud del Tratado de Libre Comercio Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Entonces, tenemos además 3.5 millones de salvadoreños, porque no han dejado de serlo. Algunos, la mayoría ha adquirido la nacionalidad norteamericana, pero siguen siendo salvadoreños. Tenemos 3,5 millones viviendo en los Estados Unidos, en las principales ciudades y estados de los Estados Unidos, y que envían una cantidad de remesas que representa casi el 30% del PIB nacional. Entonces, hay que negociar con los Estados Unidos. Hay otros países que tienen que negociar con Estados Unidos. Bueno, Nicaragua lo hace, aunque esté en contra de la política exterior de los Estados Unidos para la región. Venezuela lo hace, aunque esté en contra de la política exterior injerencista de Estados Unidos para Venezuela misma. Pero tiene que negociar con ellos. Lo mismo Cuba. Bueno, dos economías rivales en el mundo, China y Estados Unidos, tienen que negociar entre ellos. Y hasta hace poco, Rusia y Estados Unidos. Entonces, ese no es el problema. ¿Quién gobierna? La oligarquía. ¿Y por qué la oligarquía? Si esto es histórico, Francisco, te podés o recordarás cuando se hablaba que en el último cuarto del siglo XIX y casi todo el siglo XX gobernaban las famosas 14 familias. El historiador Héctor Lindo ha dicho de que en realidad no son 14 familias, eran más, eran aproximadamente unas 30 familias. Pero de esas 30 familias, 14 eran las relevantes, porque tenían mayor control sobre la actividad económica del país. Y ese concepto se acuñó. Ahora, técnicamente no se puede hablar de 14 familias, de 30 familias, ahora son menos, no son ni 14, sino que son grupos económicos oligárquicos. ¿Y qué es lo que define? No su naturaleza burguesa. No es lo mismo burguesía que oligarquía. Lo define el control hegemónico que tiene sobre la economía y el Estado. Hay grupos empresariales que pueden tener cierta influencia, pero no es determinante. Esos grupos económicos oligárquicos se fortalecieron con el ascenso de Arena al poder en 1989 y con la aplicación de los programas de ajuste neoliberal, teniendo, como ya lo dije antes, a la cabeza las privatizaciones. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, no le dimos, como era costumbre, los negocios del Estado a la oligarquía. La oligarquía no controló, incluso le frenamos varias iniciativas, sobre todo a nivel de medio ambiente, a nivel de construcción. Bueno, frenamos la minería.
frenamos la minería. Nosotros no aprobamos ningún proyecto minero. No aprobamos ningún proyecto minero. Y en el 2017, siendo gobernante Sánchez Serén, del FMLN, se aprobó la ley contra la minería. Ese fue un golpe para los grupos oligárquicos que tenían el negocio junto con empresas transnacionales, particularmente la Pacific Rim, de origen canadiense. Intentamos, como ya dije, aprobar una reforma tributaria progresiva bajo el lema de que quien gana más pague más. E intentamos aprobar una serie de impuestos que en el fondo iban a significar un golpe al patrimonio de la oligarquía. Hoy resulta que tenemos a 160 millonarios que acaparan más del 90% de la riqueza nacional. El resto, el 8% restante de la riqueza nacional, está en manos de el resto de salvadoreños. Si somos, vamos a redondear, si somos 7 millones de salvadoreños en El Salvador, sin incluir, por supuesto, los que están afuera, 7 millones de salvadoreños en El Salvador, 160 millonarios controlan el 92% de la riqueza nacional. Y el 8% restante, ¿en manos de quién está? En manos de los 6.840.000 salvadoreños. Imagínate esa desproporción. Bueno, nosotros intentamos combatir eso. De hecho, reducimos la pobreza en 5 puntos porcentuales en mi gobierno y luego 5 más en el gobierno de Sánchez Serén. Reducimos la pobreza. Reducimos las desigualdades sociales a través de los programas sociales. ¿No fue suficiente? Por supuesto. Es que no teníamos el control del Estado, eso es lo que algunos no entienden. Ganamos las presidenciales. Yo he escuchado a economistas, disque marxistas, disque de izquierda, incluso algunos los has tenido en tu programa. Por cierto, no me estoy refiriendo a César Villalona, a quien respeto mucho y comparto sus análisis. Me estoy refiriendo a otros economistas que no vale la pena ni mencionarlos. Pero ellos, ¿qué dicen? Ah, no, es que Funes saludó con la mano izquierda, pero estrechaba con la oligarquía relaciones con la mano derecha. O como dice un viejo adagio, toca el violín con la mano izquierda, pero lo toca con la mano derecha. No es cierto. Nosotros no tuvimos alianzas. Nosotros incluso nombramos funcionarios, yo nombré funcionarios que no eran bien vistos por la oligarquía. Recién electo presidente, poco antes de tomar posesión el 1 de junio, como 2 semanas antes, cuando yo estaba formando gabinete, pidió una reunión a algunos representantes de estos grupos oligárquicos. Pidió una reunión conmigo y se las di, porque yo no tenía ningún problema. Pues. Roberto Crit, Ricardo Poma, Ricardo Simán, Chaco de Sola. Iba a estar don Tomás Regalado Dueñas, pero ya no estuvo más. Ya no estuvo más en la reunión porque parece que tenía un viaje para esos días. Roberto Murray Mesa, quien era la cabeza del grupo Agrisal hasta su fallecimiento años atrás. ¿Y qué es lo que querían ellos? Querían saber a quién iba a nombrar como ministro de Hacienda, porque estaban preocupados por la política hacendaria que yo había ofrecido en las elecciones. Querían saber a quién iba a nombrar como ministro de Economía o ministra de Economía, dependiendo del caso. A quién iba a poner al frente de las... a quién iba a nombrar como ministro de Medio Ambiente por los principales proyectos urbanísticos que tiene sobre todo la más importante empresa de construcción urbánica, propiedad del grupo Dueñas, radicado en Miami porque ahí tiene sus oficinas centrales.
Querían saber quiénes iban a ser los presidentes de la Autónoma, la CEL, la CEPA, ANDA, porque con ellos se ha hecho negocios. ANDA el que les da los permisos para extracción de agua y para construcción de pozos, y esos permisos los necesita tanto la cervecería, en ese entonces todavía propiedad del grupo Agrisal, ahora entiendo que es propiedad de los sudafricanos, también la Coca-Cola. Tienen pozos en Nejapa y se están acabando el agua de la zona norte del país. Entonces necesitaban saber quién iba a ser el presidente de ANDA o la presidenta y el ministro de Medio Ambiente o la ministra, porque son dos instancias del Ejecutivo claves para el otorgamiento de esos permisos ambientales. Entonces, todo eso lo querían saber. Y me llevaron nombres, me propusieron nombres y yo no les acepté ninguno, porque eran nombres de empresarios fundamentalmente, no eran ni siquiera políticos, probablemente para que yo no los rechazara, pero eran nombres de empresarios o de técnicos calificados, pero que respondían a los intereses de la oligarquía. Bueno, ese dijéramos que fue un paréntesis de 10 años donde la oligarquía no tenía el control del Ejecutivo. Pero luego después lo recupera, a pesar de la promesa que hizo Nayib Bukele de que iba a desmontar el poder de la oligarquía. Y tú te recordarás, y quienes nos están escuchando se recordarán, que el presidente Bukele llegó a decir en su discurso de 4º año de aniversario, como presidente ante la Asamblea Legislativa, y dijo: aquí ya no mandan los dueños de la finca. Los poderes fácticos ya no deciden. Las decisiones que tomamos en Casa Presidencial o que se toman en esta Asamblea ya no son decididas ni influenciadas por los poderes fácticos. Refiriéndose tanto al FMLN, porque él hablaba de grupos de poder en el FMLN, él hablaba de los comandantes, aunque ya era obsoleto ese análisis, puesto que ya no hay comandantes en el FMLN, hay dirigentes, pero no comandantes. Fueron comandantes durante la guerra, pero ya no lo son más. Y hablaba de los poderes fácticos, sin nombrarlos, porque se reunía con ellos. Y ellos al final seguían teniendo los principales negocios del Estado. Y se pueden citar muchos ejemplos. Pero entonces, la oligarquía, ¿cómo controla las decisiones en el país y el rumbo de un país? No es Bukele el responsable del rumbo del país. Las encuestas preguntan mal. Cuando dice, ¿está de acuerdo con el rumbo que lleva el país? Y un porcentaje alto, en el caso de Nayib Bukele, dice que sí. Entonces, ¿eso significa que están de acuerdo con Bukele? No. Están de acuerdo con el rumbo que le ha imprimido al país la oligarquía y que lo hace a través de otros agentes del Estado. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta y a eso se debe mi artículo y mi interés. Ahora, ¿cuál fue la motivación personal? Bueno, la motivación personal son esas 3 sentencias que, coincido con el planteamiento de Berta María de León, son nulas. Tienen una nulidad de origen, porque fueron emitidas contraviniendo derechos constitucionales, entonces son nulas. Por un lado, y por otro lado, en ninguno de esos 3 procesos se han presentado pruebas contundentes de que yo haya cometido esos delitos. Y me quiero referir sobre todo al último, donde fui condenado a 8 años por haber recibido un soborno de parte de un empresario constructor guatemalteco que consistía en la propiedad de una avioneta, dicen, pero realmente es un avión King Air, un poco más grande que las avionetas bimotores que conocemos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo yo que yo no cometí ese delito ni recibí ningún soborno? Porque en primer lugar, según el argumento de la Fiscalía, yo fui sobornado a cambio de que mi gobierno le adjudicara la construcción de un puente sobre el río Lento, en Chalatenango. Primero, yo no soy el que abro a la licitación ni decido las licitaciones, las decide cada ministerio.
A mí no me pueden hacer responsable por las licitaciones que se ganaron durante mi gobierno. Además, es poner en duda la solvencia y la independencia de criterio de quien fue mi ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez. Gerson Martínez es insobornable, insobornable. Los delitos que le están acumulando son delitos inventados para desarticular al FMLN, en la medida en que Gerson Martínez es una figura prominente dentro del FMLN. Hoy lo es menos, pues porque está asilado en México y ya no tiene participación en la vida interna del FMLN, pero si recuerdan ustedes, llegó a ser candidato en el 2019, compitió contra Hugo Martínez como candidato. Y yo estoy seguro que si Gerson hubiera sido el candidato, no sé si hubiera ganado, quién sabe, pero al menos hubiera tenido un mejor desempeño y no hubiera quedado en un deslucido tercer lugar, con 580,000 o 590,000 votos. Pero bueno, el asunto es que, aparte de eso, este constructor que participó junto con otras empresas no ganó la licitación porque fue declarada desierta. Según la unidad que toma las decisiones de adjudicar contratos a través de concursos públicos, no llenaba los requisitos exigidos en el contrato para la construcción del puente, entonces no la ganó. Entonces aquí es donde viene la pregunta, bueno, y si no la ganó, ¿de dónde sacan que yo soy dueño de una avioneta que supuestamente me la iba a dar a cambio de que ganara el contrato? Y no lo ganó. Esa licitación se volvió a hacer después, ya en el gobierno de Sánchez Serén, creo que en el 2016 o 2017, de ahí la ganó una empresa constructora salvadoreña. Ya este constructor ya no volvió a participar. Además, si participó en una primera licitación y no la ganó porque no llenaba los requisitos, entonces mucho menos iba a participar en la segunda licitación. Pero aquí es donde viene el razonamiento lógico. A cuenta de que este empresario me iba a regalar una avioneta si mi gobierno ni yo lo favorecimos con la adjudicación de una obra que más o menos andaba por los 8.5 millones de dólares. Primero, entonces, si no hubo favor, si no le hicimos ningún favor en mi gobierno, ya sea el ministro o yo mismo, si no le hicimos favor, entonces, ¿por qué iba a haber un pago por favor que no se hizo? Además, eso significa entonces que no hubo tal soborno. Y si no hubo tal soborno, el delito es inexistente. Pero además de eso, ¿a dónde está en la propiedad de ese avión que yo soy el propietario o que soy el mayor accionista o que tengo acciones en la empresa que aparece en el registro de la propiedad como la dueña de ese avión? Perdón, es una sociedad mercantil con la que yo no tengo nada que ver. Como digo, ni soy accionista, ni formo parte de la junta directiva de esa sociedad mercantil, la que aparece como dueña del 100% del avión valorado más o menos en $1 millón. Entonces, ¿a cuenta de qué? Y entiendo que esa sociedad está domiciliada en Miami. Yo no tengo bienes en Miami, ni inversiones en Miami, bueno, en ningún otro país, ni siquiera en El Salvador. Entonces, ¿por qué me condenan? Porque había que condenarme a como diera lugar. Y dice la representación fiscal que se presentó abundante prueba. ¿Cuál prueba, señores? Que le digan a la prensa cuál prueba. ¿Presentaron acaso la constitución de la sociedad donde yo aparezco y por lo tanto que la avioneta está a nombre de esta sociedad mercantil? ¿O presentaron que yo registré esa avioneta a mi nombre y yo aparezco como el propietario? ¿Cuál prueba? ¿Se ganó la licitación? No la ganó. El empresario guatemalteco no la ganó. Hubo un fiscal que dijo, porque parece que alguien de la prensa preguntó sobre eso, y un fiscal que dijo, no, es que lo que pasa es que al final Funes lo que hizo fue estafar.
al empresario. El empresario no presentó ninguna iniciativa para que a mí se me acusara de estafa. Entonces, ¿cuál estafa? Además, ese no era el delito por el cual yo fui juzgado y fui condenado. Se habla de cohecho o soborno, así se conoce en la legislación penal salvadoreña como cohecho activo, el que es sobornado, y cohecho pasivo, el que soborna, el que entrega la dádiva, y por casos especiales de lavado de dinero, porque se supone que ese dinero era de... él tendría que habérselo dado al Ministerio de Obras Públicas para la construcción de la obra. Bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Hay una clara intención de perseguir, y por eso es que yo concluyo diciendo, ¿cómo persigue políticamente a la oligarquía? ¿Cómo destruye opositores? Porque formalmente son opositores de los presidentes en turno, de Bukele en este caso, pero no, son opositores. La oposición es oposición contra ese poder oligárquico. Si cuando se llevaron a cabo las marchas en contra de la privatización del Seguro Social, no solo era en contra de Paco Flores o de la directora del Seguro Social, era en contra del grupo empresarial que quería hacerse de la propiedad de los hospitales del Ministerio de Salud. Del Seguro Social. ¿Ves? Entonces lo mismo ahora. Por eso es que concluyo de esa forma. Perfecto. Un instrumento es el control clave, sin el cual la oligarquía no puede ejercer su poder hegemónico, es el control del aparato de justicia. ¿Y cómo lo controla? Bueno, comprando voluntades, nombrando la Asamblea Legislativa, nombrando a los jueces que van a responder a la oligarquía, jueces, magistrados que van a responder a la oligarquía, utilizando o mal utilizando una figura que existe en nuestra legislación penal, que es la del testigo criteriado, o como lo definen en Estados Unidos, testigo protegido. Bueno, Mauricio, ya 2 minutos nos separan de las 8. Prácticamente estamos concluyendo, agradeciendo como siempre su tiempo, y en otra oportunidad continuaremos abordando temas de país que conciernen siempre en cada momento interesante de toda la información, toda la noticia, todo lo que se está generando desde El Salvador. Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, muchas gracias. No, gracias a ti, Mario, por esta oportunidad, Francisco, por esta oportunidad. Y gracias también a la audiencia que nos ha seguido desde el inicio hasta ahorita que estamos terminando la entrevista. Un placer haber estado contigo, saludos, y en una próxima oportunidad nos volvemos a ver. Bueno, a todos, muchas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Agradeciendo a todos la fiel sintonía que nos han dado o nos han tenido en esta oportunidad. Estará mañana Álvaro Méndez. Álvaro Méndez investiga desde Washington, nos estará acompañando desde Maryland específicamente para la entrevista. Agradeciendo a todos su fiel sintonía, continúen con La Máquina del Tiempo con Fran Durán en punto las 8. Buen día. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Los conceptos vertidos en la entrevista anterior no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.